Buenos días a todos y otra vez nos vemos por este medio, que aunque es verdad que no nos gusta a ninguno pues tener que perder esa relación y esa comunión íntima de vernos, de aunque sea tocarnos un poco con el codo y cada semana, pero es cierto que aún en medio de las circunstancias que vivimos, hay veces que tenemos que proteger, ¿no? El Señor nos manda a utilizar bien también el sentido común. Y en esta semana que mantenemos las puertas del local de la iglesia cerrada, porque eso es el local de la iglesia, no es la iglesia somos nosotros, pero sí que nosotros por medio de este medio, valga la redundancia, que el Señor nos pone por delante, podemos estar juntos y podemos abrir su palabra y podemos escucharla, podemos ser retados por ella, podemos ser enseñados. Y eso es lo que vamos a hacer juntos en esta mañana, el poder abrirla y el poder meditarla. Pero antes de nada, vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que sea Él quien nos hable y Él quien bendiga la exposición de su palabra, porque es su palabra y es Él quien nos tiene que hablar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos das este medio para poder estar juntos. Gracias porque podemos abrir tu palabra, porque podemos meditarla, porque podemos escudriñarla. Señor, ayúdanos, Señor, a captar aquello que tú quieres decirnos en esta mañana. Quita de nosotros cualquier cosa que pueda estorbar, Señor, para poder entender aquello que tú quieres decirnos. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra sea un espejo en el que podamos ver nuestros errores, Señor, aquellas cosas que quizás no estamos haciendo bien, Señor, pero para solucionarlo, para ponernos a cuentas contigo. Señor, que nuestro aprovechamiento de tu palabra sea para gloria y honra de tu nombre. Y pedimos, Señor, que seas tú quien nos bendigas en este tiempo y que seas tú quien por tu Espíritu Santo nos hables. Padre, gracias y queremos entregarte este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Este jueves pasado, en la reunión de oración, aunque éramos poquitos, pero fue un tiempo muy bueno, fue un tiempo de verdad de mucho provecho, un tiempo en el que justo antes de entrar en el tiempo de compartir, nuestro hermano Manuel Morilla, que presidía, él sacó una serie de temas, de muchas preguntas, ¿no?, que a veces podemos tener y que la Biblia responde. También nos exhortaba cómo teníamos que conocer todas esas doctrinas que hay en la Biblia, en la palabra de Dios, en la que se basa nuestra fe, en la que se basa la obra del Señor. Y que es cierto que como creyentes deberíamos conocer, porque eso nos tiene que ayudar en nuestra vida, en nuestro andar, en nuestro glorificar a Dios cada día. Y eso es lo que nos ayuda a conocer sus planes, a conocer su voluntad, pero por encima de todo, a conocer realmente a Dios. Y este es el tema de lo que vamos a meditar hoy. Hoy nos vamos a centrar en un libro del Antiguo Testamento. Un libro que está dentro de ese grupo de libros desconocidos, que conocemos como los profetas menores. Esos libros que cuando lees la Biblia vas casi de carrerilla si te conoces bien los libros hasta Daniel, y a partir de ahí ya empezamos a dudar cuáles son los profetas menores, cuál es el orden correcto, y luego volvemos a coger carrerilla cuando llegamos al Nuevo Testamento. Pero sabemos que los profetas menores no son menores en importancia. Son menores en cantidad de lo que tienen escrito, pero son realmente importantes y mandan mensajes muy serios para el pueblo de Dios, y no solamente para el pueblo de Dios, sino para otros pueblos, porque hay algunos de esos profetas que hablan a otros pueblos que no son el pueblo de Dios. Y vamos a ver cómo en esta mañana juntos, que el Señor nos ayude a entender cuál es el gran problema que el pueblo de Dios enfrenta hoy en día. No es un problema nuevo, como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Pero es sumamente triste que el pueblo de Dios repita constantemente las mismas equivocaciones y que no aprendamos, porque el Señor siempre dice que en su palabra
Él nos ha dejado las cosas que están escritas para nuestra enseñanza, para que realmente podamos sacar de ahí qué es lo que el Señor quiere decirnos y no repetir los mismos errores que otros repitieron. Él nos ha dejado en su palabra lo que podríamos decir el manual de instrucciones para sacar el máximo provecho a nuestra vida cristiana, pero porque conocemos. Y para eso tenemos que tener una relación directa y escuchar cada día al Creador de todo. Ahí es donde el pueblo de Dios está fallando. Y vamos a ir al libro del profeta Oseas. Y ahí, en 3 textos diferentes, vamos a ver cuál es el problema que el profeta marca, qué es lo que hace o cómo se ve en nuestra vida eso, y después cuál es la solución que Dios quiere darnos a eso. Pero conociendo un poco el tiempo del profeta Oseas, que es el primero que tenemos en la lista de los profetas menores, él vive en un mundo de aparente prosperidad material. Está principalmente en el reinado del rey Uzías, que se caracterizó por un tiempo de batallas triunfales, muchos proyectos buenos llevados a cabo, la multiplicación de fortificaciones y sobre todo de lo que es la agricultura. Eso es algo que vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Nos marca cómo apostó por todo eso. Los reyes que vinieron después del mismo rey Uzías también fueron prósperos, aunque no de la misma forma que Uzías. También otro, Jeroboam II, logró recuperar para Israel un territorio muy grande que no tenía desde la ruptura del reino en los tiempos del hijo de Salomón, cuando se dividió el reino del norte y el reino del sur. Un gran territorio, pero también se anexionó Damasco, que habían perdido los israelitas desde los días de Salomón. Eso lo vemos en Primera de Reyes 11:24. Pero a pesar de la prosperidad que ellos estaban viviendo, el pueblo sustituyó su relación con Dios en que se basara solo en una serie de podríamos decir, relaciones externas, pero no internas. Cumplían absolutamente con todos los ritos que tenían que cumplir. Hacían lo que tenían que hacer, pero no había vida dentro de ellos. No había una relación directa con el Señor, transformadora y renovadora cada día. Eso se ve muy bien en el capítulo 1 de Isaías y en el capítulo 58, cuando el Señor le dice que está harto de sus sacrificios, que está harto de que vayan y que ofrenden y que den y que se reúnan. Y diríamos, si lo extrapoláramos a nuestros días, el Señor estaba harto de que su pueblo fuera al culto, de que cantara, de que ofrendara, pero cuando su corazón estaba muy lejos de Dios. Y no solamente el profeta Oseas, sino todos sus contemporáneos hablan mucho del bajo nivel de espiritualidad que tenía el pueblo. Prosperidad que lleva directamente a la comodidad, que es lo que nosotros decimos que es el gran problema de hoy en día. En esos tiempos que el Señor da reposo, no hay guerras, no hay muchas luchas, no hay muchas dificultades como pueblo de Dios, parece que estamos bien. Vivimos en un país en el que, como ya he compartido varias veces, hay, entre comillas, libertad religiosa, y parece que todo está bien. No tenemos una lucha grande, o por lo menos no la vemos, porque sí la tenemos, pero no somos conscientes de ella. Pero vemos que el mensaje de Oseas habla del motivo por el cual el pueblo está siendo destruido. Pero dirías, pero bueno, ¿cómo me dices que el pueblo está siendo destruido si están en un tiempo de prosperidad? Sí, pero puede ser que tú tengas una prosperidad externa, pero estés destruyéndote internamente.
Y eso es lo que realmente importa. Y en el capítulo 4 del libro de Oseas, vamos a leer los primeros 6 versículos, y ahí encontraremos el principal problema que marca Oseas. Dice Oseas 4: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Y fijémonos lo que dice este versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Un texto muy duro, porque es un texto que este versículo 6 marca varias cosas importantes. En los versículos anteriores voy a decir, bueno, no hay conocimiento de Dios, perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen. Bueno, esto es lo que ocurre en el mundo. Sí, es lo mismo que está ocurriendo hoy en día. Pero habla directamente al pueblo de Dios, y Dios dice, mi pueblo fue destruido. Y dice el por qué. Porque le faltó conocimiento. Mi pueblo no conoce mi palabra. En definitiva, mi pueblo no me conoce a mí, dice el Señor. Y hoy, eso se ve porque cuando conoces realmente al Señor, el conocer al Señor y el compromiso con el Señor tienen que ir de la mano. No puede existir el decir yo conozco a Dios y estar tranquilo y relajado, no actuar, no servir, estar tranquilo, poner ante todo tu vida y tus preferencias por delante de la de Dios. Esto no puede llegar a ser. Hoy estamos muy ocupados, cumplimos con el Señor, pero ellos también cumplían. Isaías capítulo 1. Ellos iban a las reuniones, ellos cantaban, ellos ofrendaban, pero no había un verdadero conocimiento de Dios. Al final, una de las cosas más tristes que se oyen es cuando hablas con gente que no conoce al Señor. Incluso con algunos creyentes que dicen que lo que marca o la palabra que más define al pueblo de Dios es la hipocresía. Dicen creer una cosa, dicen seguir al Señor, pero viven de una forma muy diferente. Y al final no es que no tengan la oportunidad de conocerle, porque fijaros que dice el versículo, fue destruida porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. No es que no tuvieran oportunidad. Hoy en día tenemos más recursos que nunca. Pero recuerdo una frase de un tutor mío cuando yo estudiaba en la escuela bíblica, que escribió un artículo que me impactó. Él lo escribió hace 15 años, pero es tremendamente actual. Él decía, somos la generación mejor formada, con más estudios, con más recursos que nunca en la historia ha existido, y los más analfabetos espirituales que existen. Y es así. Quizás, no lo sé, será porque nos basamos mucho en los recursos. Ya no tenemos que pensar, no tenemos que buscar, no tenemos que orar para que Dios nos diga cosas. Ya leemos un libro o un comentario y nos hace el trabajo que deberíamos hacer nosotros con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, yo recibo lo que Dios le ha dicho a otro, me habla a mí, por supuesto, pero me pierdo todas las bendiciones de ir, de escudriñar, de buscar, de conocer por mí mismo al Señor. Los recursos son buenos,
ayudan quizás a ver más cosas que nosotros no hemos visto, pero nosotros nos saltamos el primer paso. Eso es algo que decíamos con el grupito que estudiábamos cómo estudiar la Biblia. Los recursos son lo último. Primero eres tú, con la palabra, a solas con el Señor. Pero dice que el pueblo voluntariamente desechó el conocimiento. Dice el Señor que somos un reino de sacerdotes. Y Él dice, porque por cuanto eso, yo te echaré del sacerdocio. Yo no te voy a utilizar de esa manera, si no conoces nada. Dice, y por cuánto olvidaste la ley de tu Dios. Fijaros que dice que fue destruido porque le faltó el conocimiento. El conocimiento lo desechó voluntariamente y diréis, bueno, ¿quién de nosotros dirá que no quiere aprender? Por cuanto nosotros vivimos de una manera muy superficial, que Dios es algo que hemos añadido a nuestra vida, al que vamos de vez en cuando, pero que no queremos pagar el precio de lo que realmente es seguir al Señor. Porque realmente seguir al Señor se representa en un pueblo, dice la Escritura, el pueblo que conoce a su Dios se levantará y actuará. Entonces, un pueblo que conoce a Dios no puede estar sentado, no puede simplemente ir y disfrutar de sus reuniones y ya está, tiene que levantarse, tiene que actuar, tiene que moverse, tiene que salir, tiene que crecer. Todo eso es lo que tiene que hacer un pueblo que conoce a su Dios, porque tiene conocimiento. Y el poder de su Dios, del único Dios, es el que se mueve a través de este pueblo que le conoce. Pero esto es lo que el texto dice. Y hoy en día, una cosa que tenemos es que pensamos que no hay que ser exagerado en nada. No nos pasemos tampoco sirviendo al Señor. Y a la gente que se entrega completamente por servir al Señor, entre comillas, sí, les admiramos o decimos cosas, o alguna vez incluso les decimos, bueno, no hay que pasarse, los extremos no son buenos. Pero quizás estamos dando un mensaje. Quizás el pueblo de Dios hoy está dando un mensaje de que por encima de todo quiere ser feliz. Y mira, voy a decirte una cosa, porque esto no sale en la Biblia en ningún sitio. Dios no te ha salvado para hacerte feliz. Dios te ha salvado para su gloria y para su honra, para que nuestra vida sea para su gloria y para su honra, y para que nos entreguemos en su servicio en toda nuestra vida. Y el servicio al Señor es duro y es difícil. Está lleno de bendiciones, lleno de milagros, lleno de situaciones increíbles que Dios nos hace vivir, de momentos en los que vemos respuestas de parte del Señor de una forma increíble que nos motivan a continuar. Pero ese es la vida del pueblo de Dios. Y hay mucha gente que vive, bueno, el Señor quiere que seamos los más bonitos, los más preciosos, los más guays. Es como un poco vivir en los mundos de Yuppie, cuando realmente el creyente está en un mundo, en una guerra constante. Eso es donde está el creyente de verdad, el discípulo, el que busca al Señor, el que conoce al Señor, ese que pertenece a ese pueblo, igual a ese pequeño remanente que se levanta y actúa. Entonces vemos que eso es lo que dice el profeta. El pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Van a todo, participan de todo. Esto se ha vuelto ya un ritual, pero no me conocen realmente. Este es el problema. ¿Y cómo es la caída de este pueblo? Si nos vamos al capítulo 7 de Oseas, del versículo 8 hasta el 16, nos da 3 ejemplos de lo que se convirtió el pueblo de Dios, pero que son 3 ejemplos que marcan muy bien cómo es un pueblo que no conoce a su Dios, que no se está dando cuenta y está siendo destruido. Me recuerda mucho esa iglesia de la Odisea en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, que muchos definen como que es la iglesia actual, aunque por supuesto tiene mucho de la iglesia actual. Esa iglesia que dice
Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, fijaros, tú dices, ellos están bien. Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Prosperidad. Pero prosperidad externa. Porque vuelve a decir aquí el Señor, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Unos como tú te ves, otros como yo te veo, dice el Señor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Un oro refinado en fuego es un oro que se quita todas las cosas que se le han pegado, que se quita toda la podredumbre, que se quita todo lo malo que tiene, que es purificado. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Habla de arrepentimiento. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Para que realmente abras los ojos a la realidad y veas las cosas como Dios las ve. Yo reprendo y castigo a todo aquel que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí el gran versículo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Pero siempre me ha llamado la atención que ahí la iglesia está dentro y el Señor está fuera. Y el Señor está llamando. Dice, si alguno me oye, si oye mi voz alguno, que abra la puerta y me deje entrar. Y en estos versículos del capítulo 7 vemos 3 ejemplos de lo que ocurre en un pueblo que está siendo destruido, aún sin saberlo, porque no conoce a su Dios. Dice del 8 al 16, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón. Cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el mosto se congregaron. Se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí, sus brazos contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. 3 imágenes. 3 imágenes. Efraín se ha mezclado. Fijaros que en Santiago 4:4 dicen que una de las peores cosas que el Señor aborrece es la amistad con el mundo. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Esto nos lo cita Santiago 4:4. Dice que Efraín se mezcló con los demás pueblos. Dice, Efraín fue una torta no volteada. Primer ejemplo, una torta no volteada. ¿Y a qué se está refiriendo? La torta se refería a una especie de panqueque circular que se cocinaba en Oriente porque sabíamos que constantemente salían y viajaban y había que darse prisa y lo ponían encima de una piedra caliente. Pero en el momento justo había que darle la vuelta para que se hiciese bien por los dos lados y no quedara muy hecha de un lado o quemada de un sitio y quedara completamente cruda por la otra parte, cruda y pastosa. Entonces, Israel, lo que está hablando de Efraín, que está hablando de Israel, está diciendo que la actuación externa parecía buena. Sin embargo, la indiferencia a las cosas de Dios, por dentro, hablaba de una total crudeza. Estaban sin hacer por dentro. Parecían buenos, parecían bonitos, pero no se habían hecho por dentro. No había nada por dentro. Eso hacía una
apariencia bonita, pero realmente no había una relación, no estaban hechos por dentro. Es fácil ser una torta no volteada. ¿Por qué? Porque podemos tener mucha doctrina, conocer mucha letra, pero tener muy pocas obras. Podemos tener mucho credo, yo sé lo que creo, pero poca conducta, mucha convicción y poco comportamiento. Entonces eso hace que parezca que das una imagen, pero realmente es otra completamente diferente. Está diciendo que esos con los que se ha mezclado, incluso extraños, devoran su fuerza. Y a mí me llama mucho la atención el versículo 10, porque por dos veces, el versículo 9, perdón, porque por dos veces dice, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Le estaban ocurriendo cosas y el pueblo no lo sabía. Es lo que os decía antes, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, pero no eran conscientes de eso. Cumplían con todo, exteriormente estaban bien, interiormente no había nada. Una torta no volteada. Y no volvieron al Señor por orgullo. Dice, y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Una vida soberbia. Hay otro ejemplo. Dice, Efraín fue como paloma incauta sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Marca, antes era una torta no volteada, ahora es una paloma incauta. Pero fijaros, una paloma incauta sin entendimiento. Y una de las cosas que dice el Señor en Jeremías 9, 23 y 24 es que se dice que si algo nosotros tenemos que estar contentos, de algo tuviéramos que decir, mira qué bueno es esto que tengo, es de entenderme y conocerme que yo soy Dios, dice el Señor. En entenderme. Y aquí dice, una paloma incauta sin entendimiento. No entienden, no saben nada, pero no lo saben porque no quieren. Eso es lo que estaba diciendo el versículo 6 del capítulo 4. Porque desecharon el conocimiento y se olvidaron de la ley de su Dios. Hay un proverbio oriental que dice que no hay nada más simple que una paloma. En Efesios 4:4 marca lo que hacía o el actuar de este tipo de animal, de esta paloma, lo que está queriendo decir aquí el profeta. Dice Efesios 4:4, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Una paloma incauta se la lleva por donde se quiere. Eso es lo que no quería. Y está diciendo, llaman a Egipto, van a Siria. Ellos intentaban estar bien con los dos poderes de ese tiempo. ¿Para qué? Para que cuando si les necesitaran, les defendieran. Querían ir jugando siendo amigos de los dos, pero eso no les llevó absolutamente a nada. Ni le defendieron cuando le tenían que defender. Al revés, le estaban sirviendo a ellos, pero ellos no le tenían ni en cuenta al pueblo de Dios. Entonces ahí vemos una torta no volteada, superficialidad, nada de vida interior. Vemos una paloma incauta, una paloma que por donde va se la lleva por donde se quiere. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de conocimiento. Una paloma incauta sin entendimiento. Porque cuando tú sabes una cosa, no se te llevan por todos los lados. Tú sabes lo que hay. En cambio, cuando no lo sabes, todas las cosas, depende cómo te la digan, cómo te la vendan, cómo te la disfracen, te parecen bien. Y puedes ir a un sitio y a lo contrario. Pero aún con eso, el amor de Dios siempre por su pueblo está ahí. Y cuando Dios corrige, y Dios, diríamos que corrige o castiga, es por el bien de este pueblo. Y fijaros que sigue diciendo, ay de ellos porque se apartaron de mí,
Destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron y los redimí. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y para el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron para un Altísimo, fueron como un arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Otro ejemplo, un arco engañoso. El Señor les castigaba, dice que incluso estaban postrados en sus camas, pero ni incluso ahí clamaban a Dios. Entonces ellos gritaban su dolor a causa del aguijón del castigo de Dios y no clamaban porque eso habían llegado allí por medio de sus malos caminos. Se quejaban del dolor, pero no de lo que había causado el dolor. Se quejaban de su enfermedad, de sus circunstancias que ahora tenían, pero no clamaban a Dios para volver a Él. Lo que ocupaba su mente era su angustia y no lo aborrecible de sus pecados delante de Dios. Lo que no querían eran las consecuencias que ellos estaban padeciendo. Se quejaban por lo que estaban sufriendo, pero en ningún momento había arrepentimiento, en ningún momento había un buscar a Dios de verdad, en ningún momento había conocerlo de verdad. Y dice que eran como un arco engañoso. No se podía confiar en ellos para dar en la diana, para dar en el blanco, porque no estaban dispuestos a volver a Dios. Es como ese arco que tú pones y al final hay algo en la punta que lo marca y parece que no te das cuenta, pero lo que hace es desviar el tiro y nunca dan en el blanco. 3 cosas que el profeta define que le ocurre a un pueblo que no conoce a su Dios. Son tortas no volteadas, son una paloma incauta, una paloma sin entendimiento y son como un arco engañoso. Pero si nos quedáramos aquí, diríamos, bueno, ya habría bastante para decir, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? El mensaje estaba claro y al final, en el último capítulo del libro de Oseas, nos marca cuál es el objetivo de Dios delante de todo esto. Mientras estemos aquí, mientras estemos vivos, hay tiempo de cambiar, hay tiempo de dar media vuelta, hay tiempo de volver a Dios. Pero para eso tenemos que reconocer si estamos siendo destruidos por falta de conocimiento. Si estoy viviendo una vida superficial y no busco a Dios porque no le conozco de verdad. Porque siempre voy a los sitios como esa paloma incauta a quien más me convenga. Y nunca en mi vida doy en el blanco. Hoy en día el pueblo de Dios se junta para comer, para beber, para divertirse, no para servir. Y ahí, aunque esas cosas no están mal, pero se demuestra dónde está el corazón de cada uno. Servir al Señor es por lo que estamos aquí. Y lo demás está bien, pero lo que tiene que ocupar nuestra vida es el Señor, conocer su palabra, conocerle a Él, tener relación íntima y personal, porque eso es lo que falla en el pueblo de Dios hoy. La relación íntima y personal con Dios. La hemos sustituido por el culto. Ahí ya lo tenemos todo. Y eso no hay nada más lejos de la realidad. Pero ¿cuál es el plan de Dios? Capítulo 14 de Oseas. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano.
Se extenderán sus ramas y serán su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. El mensaje profético, además de que nos hablan del futuro, el mensaje es: vuelve al Señor tu Dios. Y dice no volver de cualquier manera. Yo no quiero que vuelvas con ofrendas, con sacrificios. Vuelve de corazón. Vuelve de corazón a Dios. Y trae palabras de ¿qué? Llevad con vosotros palabras de súplica. Y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Acercarnos con súplica, decirle: quita toda iniquidad, arrepentimiento. Y eso es lo que va a producir una alabanza verdadera, el fruto de labios que confiesa su nombre. Porque el fruto es algo externo que viene de una relación interna. Si no hay vida interior, no hay fruto que sacar fuera. Entonces, cuando hay esa súplica, ese arrepentimiento, ese volver al Señor de verdad, empezamos a dar fruto. Y ese fruto es de alabanza, de honra y de gloria para el Señor. Pero es interesante que a partir de aquí dice: no nos librará el asirio. Cuando realmente vuelves al Señor de verdad, te das cuenta que en aquello que tú te apoyabas no tiene ninguna fuerza. No nos ayudará el asirio, ni en los caballos. En la fuerza de los caballos pondremos nuestra confianza, sino solamente en Dios. Ni diremos: Dios es nuestro, a la obra de nuestras manos. Quitaremos todo eso y nos centraremos solamente en Dios. Cuando ves a Dios realmente, cuando te arrepientes, cuando dices: no hay nada en este mundo en lo que me pueda apoyar fuera de Dios. Porque todo lo que no es Dios falla, todo se cae, solo Dios permanece. Entonces sigue diciendo eso, y cuando hay esa parte, esa súplica, ese arrepentimiento, esa adoración real al Señor, cuando hay ese reconocimiento que toda nuestra fuerza viene del Señor y no de los hombres, dice entonces, versículo 4, yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo los sanaré a partir de ese momento. Y luego dice que Israel florecerá como el lirio, extenderá sus raíces como el Líbano. Y esas son palabras que a veces nos gustan porque parecen muy poéticas, pero ¿qué está queriendo decir el Señor con esto? Dice que esas bendiciones florecerá como el lirio. El lirio es un símbolo de pureza y de productividad. El lirio, aunque no tiene mucha raíz, pueden llegar a tener hasta 50 bulbos, pero es verdad que no tiene mucha profundidad. El lirio es un ejemplo de pureza y de productividad. Pero ¿a qué compara también al pueblo? Dice: y extenderá sus raíces como el Líbano. Los cedros del Líbano son conocidos por su firmeza y por su durabilidad y por la profundidad de sus raíces. Fijaros que cuando el Señor sana nuestra rebelión, produce en nosotros pureza porque hay limpieza. No dábamos fruto o no fruto para Dios, y Él empieza a hacernos dar fruto porque hay esa relación interna con el Señor. Y nos da un lugar donde anclarnos, nos da profundidad en nuestra vida, unas raíces que están bien cogidas a la base que es el Señor. Eso es lo que produce esta relación con el Señor. A partir de ahí habla
de bendiciones que Dios va a hacer. Pero eso es una decisión personal. Volveos al Señor. Para terminar, me gustaría que en esta mañana pudiéramos hacer un examen de nuestra propia vida. ¿Realmente conozco al Señor? ¿Conozco su palabra? ¿O voy pasando los días cumpliendo, fichando, cantando, orando, yendo al culto, haciendo todas las cosas, pero ya está? Porque si hay eso, dice el Señor, que aunque no nos demos cuenta, estamos siendo destruidos. Porque mostramos una superficialidad, esa torta no volteada. No tenemos convicciones profundas, no conocemos, cualquiera nos puede convencer. Somos como esa paloma incauta sin entendimiento. Y no se puede fiar de nosotros para que hagamos nada cierto, porque somos como un arco engañoso. Solamente nos quejamos a Dios por nuestro dolor, por nuestras dificultades, pero nunca nos preguntamos por qué hemos llegado allí de esa manera. Es verdad que no todas las dificultades se llega por un pecado, por supuesto, pero muchas cosas nos ocurren porque no conocemos a Dios. A partir de ahí, vemos que ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que tú y yo nos volvamos a Dios, que digamos no más vivir de esta manera, no quiero ser destruido, quiero crecer, porque el pueblo que conoce a su Dios se levantará y actuará. Quiero levantarme, ya no quiero estar más sentado, quiero fructificar, quiero multiplicarme. Y el Señor dice, cuando vayamos a Él, cuando nos volvamos a Él, con palabras de súplica, con arrepentimiento, y eso produzca en nosotros una adoración real, dice, entonces yo sanaré su rebelión. Y nuestra vida cambiará. ¿Y cambiará por qué? Porque seremos puros, porque ahí habrá limpieza de parte del Señor, y productivos. Daremos fruto. Fruto para Dios. Porque el creyente es alguien que da fruto. Fruto a su tiempo. Y además nos dice que seremos firmes, estaremos firmes. Y tenemos esa durabilidad como los cedros del Líbano. Eso es lo que ocurrirá cuando tú y yo nos volvamos al Señor. Piensa, pero hay una denuncia de parte del Señor, pero hay un ofrecimiento a volver a Él, a estar con Él y a realmente a cumplir lo que Él es, lo que Él hace en nuestras vidas, que es lo que se vea. Dice que en esto es glorificado mi Padre, dice Juan 15, en que llevéis mucho fruto. Eso es lo que es y lo que debe hacer un verdadero discípulo del Señor. Que el Señor nos ayude y podamos volvernos a Él. Y que podamos volvernos no de una forma pasiva, sino de una forma activa. Centrados en su palabra. Quiero saber, quiero conocerte más y más y más. Porque cuando eso ocurra, realmente tú como persona y la iglesia serán completamente distintas. Porque Dios tendrá toda la libertad de moverse entre nosotros, de hacer su voluntad. Y recuerda que Dios no te ha salvado para hacerte feliz. Te ha salvado para que hagamos su voluntad y para que seamos para su gloria y para su honra. Para eso es para lo que estamos aquí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos hablas claro en tu palabra. Gracias por los mensajes, por los avisos. Señor, perdónanos, Señor, si estamos siendo destruidos, si no te conocemos como debiéramos, si aunque a lo mejor te conozcamos, no actuamos, Señor, de la forma que tú quieres. Señor, no queremos ser superficiales, no queremos ser incautos sin entendimiento, no queremos, Señor, no dar nunca en el blanco porque nuestra vida está completamente desviada. Haznos ver, Señor, nuestra vida y nuestra condición, y Padre, que volvamos a ti, que recibamos tu limpieza, tu sanidad, y sobre todo, que podamos disfrutar de una vida productiva y firme en ti, para que todo lo que corra por dentro de nosotros sea que venga de ti directamente,
y lo que salga y se vea en esos frutos que demos sean para honrarte y glorificarte a ti. Señor, que tu pueblo no sea destruido, sino que tu pueblo te conozca realmente como eres. Queremos alabarte y bendecirte y darte gracias por este tiempo. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.